el único espacio dedicado a conocer las ideas de los estudiantes. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo encuentro con los estudiantes. Así es, el tema de hoy tiene que ver con la Iglesia Católica y la visita que realiza el Papa Francisco a Brasil, a Río de Janeiro, para este encuentro con la juventud, este encuentro de la Jornada Mundial de la Juventud. Ese es el tema que vamos a estar abordando el día de hoy y precisamente queremos saber cuál es la identificación que pueden tener los jóvenes con la Iglesia Católica actualmente. ¿De qué manera existe esa conexión entre ellos y qué pudiera estar ocurriendo dentro de la Iglesia Católica para que exista mayor conexión? Eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Para ello tenemos un grupo de invitados. Se los presento inmediatamente. Gustavo Panis, estudiante de posgrado en Política y Derecho Internacional en la Universidad Central de Venezuela. Además es secretario juvenil internacional del partido Un Nuevo Tiempo. Cristel de Chiara es estudiante de maestría de Ciencias Políticas en la Universidad Simón Bolívar. Christopher Millán, estudiante de Derecho en la Universidad Central e integrante de Vanguardia Estudiantil. Y Luis Arreaza es estudiante de Derecho también en la Universidad Central, además de integrante de Vanguardia Estudiantil, a quienes les agradecemos haber aceptado la invitación. ¿Qué importancia tiene para ustedes, como jóvenes, la presencia del Papa en Latinoamérica, la presencia del Papa en Brasil, precisamente buscando conocer la visión de los jóvenes, buscando conectarse con ellos? Y más un Papa latinoamericano. ¿Qué visión tienen ustedes de la importancia de este viaje? Buenos días. Christopher. Bueno, estamos, el pueblo venezolano y la juventud venezolana, la juventud patriota, la juventud revolucionaria se siente profundamente orgulloso porque con un hijo de nuestra América Latina, un hijo de la patria argentina, de la patria hermana de Argentina, sea el Papa de todos nosotros. Ya nos llama poderoso, o sea, además de que nos alegra que entre una de sus primeras, una de las primeras visitas uno de los primeros mandatarios que recibió el Papa Francisco fue nuestro presidente Nicolás Maduro y agradecemos eternamente ese reconocimiento que le hace a nuestro presidente, a nuestro nuevo presidente y bueno, felices porque se encuentra aquí en América del Sur y reciba a la juventud, reciba y refresque a nuestra Iglesia Católica, refresque y reconozca y vea con muchísima importancia el mensaje que la Iglesia le debe dar a la juventud y que los ojos del mundo se encuentren en el sur, se encuentran en Brasil. ¿Y cuál precisamente debe ser ese mensaje? Tú hablabas de renovación, tú hablabas de refrescamiento, pero ¿cuál debe ser entonces ese mensaje que debe llevar el Papa o un Papa renovado, como al menos es lo que pareciera ser el Papa Francisco, al menos en la imagen que ha mostrado, un Papa renovado que ha roto cualquier otro prototipo, donde llama a la pobreza, donde incluso no solo llama, sino que también trata de profesarla? ¿Cuál es el mensaje entonces? ¿Hacia dónde debe ir dirigido ahí o debe ser un poquito más profundo? Gustavo. Bueno, yo quería decir primero que nada que es bien interesante esta visita del Papa a Brasil por varias razones. La primera, yo quería hacer énfasis en lo que es propiamente el bono demográfico que está ahorita en Latinoamérica. ¿Qué significa esto? Bueno, que digamos que la mayoría de la población es población joven que está en etapa productiva. Es la mayoría de la población frente a los dependientes, que digamos que son más que todo los jóvenes, los niños y los ancianos.
Entonces esto representa una gran oportunidad para Latinoamérica y sin duda alguna la Iglesia Católica, con este nuevo Papa que es latinoamericano, es argentino, y que trae esta percepción de acercarse más a los pobres, a los desposeídos, él quiere, frente a esta juventud que está siendo ahorita una mayoría grande en Latinoamérica, él quiere posicionarse y hacer valer el mensaje de la Iglesia. Yo creo que eso es lo fundamental, más allá de las posiciones ideológicas que podamos tener aquí los compañeros o nosotros desde este lado, yo creo que lo importante es justamente rescatar los valores profundos del cristianismo que van relacionados más con la reconciliación, van relacionados con la armonía, con la hermandad, y que es un mensaje poderoso no solo para Latinoamérica, sino para nosotros también aquí en Venezuela. Precisamente hablando del mensaje, vamos a colocarle parte del mensaje que dio el Papa Francisco una vez llegó a tierras brasileñas. La juventud es el ventanal por el que entra el futuro en el mundo. Y por tanto, nos impone grandes retos. Nuestra generación se mostrará a la altura de la promesa que hay en cada joven cuando sepa ofrecerle espacio. Eso significa tutelar las condiciones materiales y espirituales para su pleno desarrollo. Darle una base sólida sobre la que pueda construir su vida. Garantizarle seguridad y educación para que llegue a ser lo que puede ser. Transmitirle valores duraderos por los que valga la pena vivir. Asegurarle un horizonte trascendente para su sed de auténtica felicidad y su creatividad en el bien. Dejarle en herencia un mundo que corresponde a la medida de la vida humana. Despertar en él las mejores potencialidades para ser protagonista de su propio porvenir y corresponsable del destino de todos. Bien, eso es lo que espera el Papa con su visita y es parte de lo que pudiéramos predecir es su pontificado. Hacia allá va dirigido, hacia rescatar, tal como tú lo decías, rescatar esos valores, rescatar esa ideología cristiana y ponerla en práctica dentro de la juventud. ¿Pero está la Iglesia Católica bien encaminada al respecto? Luis. Bueno, que el nuevo Papa haya sido un latinoamericano, haya sido precisamente, bueno, haya tenido vinculaciones históricas, inclusive dentro de su país y dentro de sus realidades con el peronismo, quiere decir que, bueno, sí hay una intención de refrescamiento, del cambiar un poco la imagen o lo que ha venido siendo la Iglesia Católica hasta el momento. Nosotros, bueno, creemos que digno de celebrar que el Papa, bueno, ahora sea también un latinoamericano, ya que, bueno, nosotros en el sector, este sector del mundo, este polo del mundo, el polo sudamericano, históricamente ha estado dando ejemplos y ha estado dando un viraje en contraposición a un sistema, y bueno, y que sea un Papa precisamente latinoamericano, que haya tenido vinculaciones en el pasado con el peronismo, quiere decir que lo estamos haciendo bien, pues, porque estamos hablando de una dirección distinta y que estamos siendo los protagonistas en el mundo del cambio, y que, bueno, la Iglesia Católica haya sido precisamente donde nace un nuevo Papa, latinoamericano, quiere decir que, bueno, que es un avance, o es por lo menos un cambio. Hasta el momento es un cambio importante y que nosotros estamos siendo los protagonistas del mundo. ¿Está conectada entonces la realidad latinoamericana, la vivencia latinoamericana con lo que está profesando la Iglesia Católica a nivel mundial, o al menos con lo que pretende el Papa Francisco? ¿Existe conexión? Yo creo que sí. Yo creo que sobre todo cuando uno rescata del mensaje del Papa todo el contenido social que tiene, sin llegar a ser una teología de la liberación, por supuesto que no, pero el contenido realmente social que tiene todo su discurso, hablar de las desigualdades muy profundas que existen en las sociedades, sobre todo en sociedades como Brasil y bueno, y en toda Latinoamérica, que somos en realidad el continente donde existe mayor disparidad entre ingresos, exacto, porque hay lugares donde existe mayor cantidad de pobres, pero aquí es donde existen las mayores cantidades de desigualdades sociales. Entonces, por supuesto que es un poderosísimo mensaje para traer desde Latinoamérica y por supuesto que es válido para todas partes del mundo.
Nosotros vamos a hacer una pausa en el encuentro con los estudiantes. Quiero invitarlos a que participen desde ya sobre este tema. Está la Iglesia Católica conectada con la realidad de los jóvenes en el mundo y sobre todo en Latinoamérica. Puede enviarnos su opinión a través de ese Estudiantes BB. Allí lo tienen en pantalla. Hacemos una pausa, ya venimos. Con bandera argentina, con patente argentina. ¿Cuántos kilómetros recorriste? ¿Cómo has llegado? ¿Cómo fue el viaje en auto? Son 3.216 kilómetros. ¿Está marcado el cuenta kilómetros? Estaba marcado, pero volví a contar de vuelta porque cuenta hasta 2.000. Bueno, ¿cómo fue la experiencia? Viajamos, salimos el lunes, llegamos el domingo. Fuimos parando en distintos lugares, en las casas religiosas que nos habían invitado, en Misiones, en Curitiba, en San Pablo. Así que bueno, llegamos para participar con los jóvenes. La bandera infaltable. Continuamos el encuentro con los estudiantes. Hoy estamos analizando la visita del Papa Francisco a Latinoamérica, a Brasil concretamente. Y precisamente gracias a la Alianza Informativa, Latinoamericana, nos vamos a Río de Janeiro. Allí está nuestro compañero Pedro Jiménez, quien nos va a reseñar qué es lo que está ocurriendo con la visita del Papa Francisco. Así es, Pedro, buenos días, cuéntanos. Hola José Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo desde acá, desde Río de Janeiro, en esta jornada que concluye ya esta gran visita del Papa Francisco a Río de Janeiro. Les contamos justamente los mensajes, la recepción de los jóvenes, esos que hemos visto circular por las calles de Río de Janeiro en grupos muy grandes con las banderas de sus países, muchos chicos venezolanos también acompañados por todos sus grupos, peregrinando por la ciudad, acudiendo a los actos masivos del Papa Francisco, que les ha dicho en varias ocasiones: no se dejen robar la esperanza, sean portadores de la esperanza, no se dejen dominar por el materialismo. En fin, mensajes emitidos por el Papa Francisco para los jóvenes aquí en Río de Janeiro, para los jóvenes venezolanos también, y que han sido muy bien recibidos por ellos. Y de aquí los jóvenes básicamente se llevan ese mensaje, un mensaje que debe durar en sus vidas, cambiar sus vidas, ayudar que ellos cambien a otras personas. Es realmente el sentido de esta fiesta del Papa Francisco con los jóvenes. En fin, momentos de mucha alegría, de mucha unión del Papa Francisco con los jóvenes aquí en Río de Janeiro. Muchísimas gracias, Pedro. Dos puntos realmente importantes. No se dejen robar la esperanza y no se dejen llevar por el materialismo. Gustavo. Sí, bueno, mira, yo te quería comentar una cosa. La elección propiamente, primero de Latinoamérica, ¿no? Tenemos que recordar que una de las razones que nosotros creemos que llevaron a la elección del Papa Francisco es justamente que el total de los creyentes de la religión católica cristiana, que son aproximadamente 1.200 millones de personas, Latinoamérica representa el 40%, ¿no? O sea, la mayoría. El que le sigue es Europa, con aproximadamente el 20%. Entonces tenemos una densidad de creyentes muy alta en esta región y de la cual justamente Brasil es el país que más creyentes tiene. Pero ahora te vengo con el detalle que tú me estabas comentando sobre la afinidad que está sucediendo con la religión cristiano-católica. Fíjate que yo estuve revisando hace poco los estudios demográficos que indican que, para que te des una idea, en 1970 el 90% de los brasileños se consideraba como cristianos católicos. Hoy en día, la última encuesta realizada creo que en el 2010 ronda el 65%. Entonces tenemos una cantidad inmensa de personas que han emigrado a otras religiones, como las carismáticas, como que mismos se declaran de no poseer religión. Y entonces, bueno, esto te habla un poco de que el mensaje no ha estado llegando de la forma en que debe ser, sobre todo en una Latinoamérica y en un Brasil compuesto por jóvenes. Esto llama a la renovación de la iglesia. ¿Dónde creen ustedes que está ese choque? ¿Dónde está ese rompimiento? Christopher. Bueno, yo creo que el hecho de que la iglesia católica se haya visto envuelta con distintos hechos polémicos, como el de pedofilia, como el de la corrupción en el Banco Vaticano, de una u otra manera dieron
vieron, o sea, de parte de muchísimas personas en todo el mundo, vio con mucha suspicacia cómo era que se venía direccionando la iglesia. Creo que el gesto que está teniendo el Papa Francisco de venir a Latinoamérica, de ir a Brasil, refresca a todas luces la visión que puede tener los jóvenes, la visión que puede tener el pueblo latinoamericano con la Iglesia Católica. Vemos un avance importantísimo y percibimos con mucha fe y con mucha y vemos esta visita del Papa Francisco con mucha fe, lo percibimos con mucha felicidad y creemos que sin ninguna duda la Iglesia Católica el pueblo de toda esta Sudamérica va a ver con muy buenos ojos su visita y va a aceptar a la Iglesia Católica y va a aceptar la doctrina social de la Iglesia y va a rechazar esa conducta pervertida de ver todo de manera tan materialista, tan viciada. La iglesia, el deber de la Iglesia es ayudar al prójimo. El mensaje que nos dio nuestro Señor Jesucristo es un mensaje de paz, un mensaje de solidaridad, un mensaje de hermandad y la mayoría de los latinoamericanos, la mayoría de los bolivarianos creemos profundamente en ese mensaje y nos sentimos profundamente identificados con el mensaje del Papa Francisco. Hablan de renovación. Es un punto en el que han coincidido. ¿Hacia dónde debería dirigirse esa renovación? ¿Qué aspectos deberían renovarse o mejorarse? Cristel. Bueno, yo creo que tratando de una institución como la Iglesia Católica, una institución de 2000 años de antigüedad, yo creo que sería un poco estrecho ver los últimos, no sé, los acontecimientos de los últimos 20 años como la evolución de la Iglesia. La Iglesia ha estado en continuo cambio desde el momento de su fundación. Y yo creo que si pensamos desde la perspectiva de que mi abuela, por ejemplo, veía la misa, no veía al sacerdote, el sacerdote estaba volteado hacia el altar y se escuchaba la mesa, exacto, en latín, podemos ver que la Iglesia ha ido sufriendo una cantidad de cambios para acercarse precisamente a los feligreses y que esto forma parte de una evolución natural con los tiempos. Y yo creo que el hecho de que el Papa Francisco esté tomando la bandera de lo social tiene que ver con nuestros tiempos, así como el Papa Juan Pablo II tomó el de la paz durante la Guerra Fría. O sea, cada Papa tiene que responder a los tiempos que está viviendo. O sea, si el Papa Francisco debe ser hacia lo social, hacia la vuelta o volver la mirada hacia lo primario, hacia lo más natural, tanto como fue el Juan Pablo II hacia la paz, más o menos así debería ir dirigido el punto, el tema o el papado. Bueno, muy creyente, yo no puedo decir que yo sea muy creyente de la Iglesia Católica, pero sin duda, y yo también soy muy crítico a la gestión del Papa Juan Pablo II por muchas razones históricas que no vienen al caso. Pero sí creo que tiene muchísimo que ver nosotros no podemos distanciar, por ejemplo, a la Iglesia de la política, sería una ingenuidad, porque durante toda la historia la Iglesia ha tenido muchísimo que ver con la política. De hecho, el problema mayor o el problema de desgaste de la imagen de la Iglesia también ha sido medianamente político, hechos de corrupción, hechos de pedofilia, donde no se han podido esconder este tipo de perversiones que están sumamente contrarias a lo que profesaba Cristo, ¿no? Como ser humano, a lo que profesaba Cristo como ideología también, porque claro, es una ideología y es una doctrina también lo que profesaba Cristo. No podemos alejar los términos ni distanciarlos de esa realidad porque sería caer, claro, en ingenuidad. Entonces, sí existe un cambio y tiene que ver muchísimo con la realidad social que está viviendo Latinoamérica en este momento. Pero debe involucrarse la Iglesia como tal, de frente hacia lo político, debe estar en estrecha relación hacia lo político. Si nos referimos a Juan Pablo II, fue un papa netamente político, tanto que logró cambios políticos en el mundo. ¿Debe continuar la Iglesia Católica esa línea o debe limitarse a establecer la doctrina de Cristo, a hacer misiones, en fin? Debería limitarse a o sea, porque hay tendencias políticas también que van muy... Por ejemplo, Cristo, en nuestra perspectiva de ver, fue un gran político también y fue un socialista nato. Y bueno, desvincular la tarea de la Iglesia, lo que debería hacer con lo que se ha venido, las transformaciones sociales que se han venido dando en algunos pueblos, sería como caer en contradicciones. Claro, siempre respetando
las realidades de cada pueblo, de cada nación, pero por supuesto que sí tendría que quizás respaldar o sentirse más identificado con ciertas políticas que han estado dando transformaciones y que han estado disminuyendo inclusive los niveles de desigualdad, como en Venezuela. Las políticas que se han estado llevando han disminuido, según cifras de los UNESCO, los niveles de desigualdad. Y bueno, y esto en pro también de valores profundamente cristianos, que también los llamaría yo socialistas. Vamos a hacer una pausa. En la próxima parte vamos a tocar un poco este tema. ¿Qué tan vinculada debe estar la Iglesia Católica hacia la realidad política, hacia los aspectos políticos de nuestro país, en concreto, de Venezuela, más allá de Latinoamérica, de Venezuela concretamente? Recuerde que usted puede participar, ese Estudiante Bebé, en nuestra cuenta en Twitter. A través de allí esperamos su opinión. Una pausa, ya venimos. Entramos ya a la parte final de este encuentro con los estudiantes y le damos participación a ustedes a través del Twitter. Y fíjense que el tema de la iglesia y la política ha sido como que el protagonista en sus opiniones el día de hoy. @elprocer18 nos comenta: no solo es necesaria una renovación de la Iglesia Católica, además la Iglesia debe cumplir una función misionera y humana y no política. Cristel. Yo estoy de acuerdo, yo pienso que la Iglesia, bueno, precisamente desde su fundación, Cristo hizo una separación muy clara entre los asuntos del Estado, lo que es del César, y la Iglesia, como una separación. Pero nosotros como sociedad simplemente a veces no podemos seccionar nuestra vida. Somos hombres políticos, religiosos, sociales, o sea, es una separación, es un conflicto que siempre va a estar presente en todas las sociedades. En algunas sociedades va a estar más presente como en las sociedades islámicas, pero en otras sociedades no va a dejar de existir jamás. Aparte que el ser humano es político por naturaleza, a lo mejor dejar a un lado acciones partidistas, que no es lo mismo, ¿no? Exactamente. Quizás. María Fernanda Morillo nos comenta: actualmente se trabaja en la renovación. La Juventud Católica Latinoamericana tiene un proyecto de revitalización. Sería interesante saber cuál es. Christopher. Bueno, cuando vemos que hay un esfuerzo, hay una intención de muchísimos jóvenes en toda América Latina y en todo el mundo de fortalecer a la Iglesia, de reivindicar los verdaderos valores de la Iglesia, evidencian pues la crisis estructural que ha pasado nuestra Iglesia Católica. Y bueno, y nosotros, además de saludarla, o sea, nos enorgullece eso, porque esa efusividad que ha tenido los movimientos juveniles con la cristiandad, con el catolicismo, o sea, se ha manifestado en toda Latinoamérica. Y por eso, o sea, yo creo que hay una cantidad importantísima de jóvenes y de misioneros en Brasil, en Sao Paulo, recibiendo al Papa Francisco. Noé David Estrada nos comenta: la Iglesia Católica desempeña un papel político cuando su rol principal es practicar y llevar los valores del Evangelio. Volvemos con la misma idea, ¿no? Luis. Por supuesto, y eso va, creo que en consonancia con la idea que yo había planteado previamente. El papel que está jugando la Iglesia al renovar la imagen es un papel político fundamentalmente. Por eso es que a veces nosotros nos caemos a conceptos y no nos damos cuenta que siempre ha sido político el papel de la Iglesia. El Estado del Vaticano es un Estado político donde se manejan finanzas, donde hubo unas irregularidades. Entonces, no podemos desvincularlo, tenemos que estar conscientes de las realidades y avanzar en pro de los valores cristianos, que son los valores en general los que hemos venido profesando: el socialismo, la igualdad, la igualdad social. Volver a los orígenes, aquello que profesaba Cristo, ¿no? Finalmente, Rocío Suárez: la Iglesia Católica debería promover más la moral y los valores cristianos para poder lograr una verdadera estabilidad social y cultural.
Gustavo. Bueno, claramente la Iglesia Católica, sus objetivos son pastorales, no políticos propiamente. Y los objetivos pastorales responden a ese llamado, al llamado de Cristo. Y vienen en completa referencia con la moral. Entonces ahí también parte un poco el punto del hecho de la política y la Iglesia Católica. La política se vincula necesariamente con la Iglesia Católica, la política de Estado me refiero, desde la perspectiva de que la política tiene que tener un sentido y un valor moral. Entonces, desde ese punto de vista tenemos que tener una Iglesia Católica activa, una Iglesia Católica dinámica con los jóvenes, con las personas, con la sociedad en general, que pueda de alguna forma ponerle imprenta de esos valores morales, de esos valores éticos a la política que tanto nos hace falta en nuestro país. Y finalmente creo que la fe y esos valores deben vivirse desde la perspectiva personal, no esperar que venga una línea desde el Vaticano o que alguien decida cuál va a ser la línea moral que se debe seguir. Creo que la fe y los valores cristianos se deben vivir desde la percepción propia y así profesarlo. Gracias por haber venido, gracias por haber participado. Así llegamos al final de este encuentro con los estudiantes, el último, por cierto, de esta temporada. Nos vamos de vacaciones, al igual que muchos estudiantes en el país. Próximamente estaremos nuevamente al aire a través de esta dirección, precisamente ese Estudiantes BB. Los estaremos informando cuando tendremos un próximo tema para ustedes. Muchísimas gracias.